les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas en el día 1 de agosto en el que tenemos que tomar la caña con ruda, por si te olvidaste, te lo recuerdo. ¿Para qué? Para tener un buen año próspero, de eso dicen las tradiciones y uno siempre se apega a lo mejor a alguna de estas cositas. Si nos hace bien, bueno, lo sumamos, por supuesto. Lo que nos hace bien seguramente es tener hábitos que construyan esencialmente nuestro bienestar. Y esas decisiones tienen que ver con lo que en definitiva cada uno de nosotros y nosotras termina definiendo, ¿no? Entonces, espero que hoy podamos acercarte a algunos tips que van a estar muy interesantes porque la tenemos a Cris Cocconi para hablarte de algo fundamental que tiene que ver con el descanso, con cómo arranco el día. Ahora vas a ver, vamos a charlar con ella. Aparte tenemos también a nuestra Nutri de cada día con esos consejos saludables para incorporar en nuestra dieta que tiene que ver, no hablo de dieta restrictiva, hablo de dieta como proceso de alimentación, ya sabes, te lo repito todos los días. En @encasasalud.ok y en @niparatore podés seguirnos y contactarte para llegarnos tu pregunta, por supuesto, tu consulta que vamos a trasladar a los profesionales. Pero también tenemos nuestro WhatsApp abierto, el 011-3545-6043. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hoy tenemos la oportunidad de charlar con un gran amigo de la casa, de este programa que queremos muchísimo, Guido Bergman, que con él arrancamos esta semana a todo motor. Guido, ¿cómo te va? Buen día, Nati, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muy bien, con muchas ganas, como siempre, de incorporar algo más de conocimiento, de pasar a un plano racional eso que está ahí dando vueltas. Y lamentablemente esta semana tenemos noticias de que se han incrementado los casos de COVID, lamentablemente en un 26%, también la subieron la tasa de mortalidad. Y esto no tiene que asustarnos, sino que lo que tiene es simplemente que acercarnos a la realidad. Seguimos en pandemia y está pasando, Guido, que muchas personas tienen un COVID mucho más leve debido a la vacunación o lo que sea, pero que empiezan algunos efectos post-COVID que uno a veces se relaja y no se da cuenta. ¿Qué nos recomendás hacer? A ver, lo primero que tenemos que saber es que la vacunación ha generado un transcurrir del COVID mucho más suave, mucho más leve, y la verdad que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Que cardiológicamente una cosa era cuando la gente se enfermaba de COVID y no había vacunas, y otra cosa es cuando la gente se enferma de COVID y sí hay vacunas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia abismal. La cantidad de casos que había cardiológicos porque la pandemia hacía que la gente no consulte o por el impacto directo del COVID en el corazón cuando no había vacunas era enorme. Y ahora es muchísimo más leve. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la afectación cardíaca durante el COVID y otra cosa es la afectación cardíaca que puede ocurrir después de haber tenido COVID. ¿De acuerdo? Son dos momentos distintos. Entonces, el COVID en sí mismo puede impactar en el corazón, y de hecho puede impactarlo desde varias maneras. Puede impactarlo porque puede producir una inflamación del músculo cardíaco, de la membrana que cubre el corazón, que se llama pericarditis. Si es el corazón es miocarditis. Puede traer arritmias, puede traer en algunas personas un evento cardíaco como un infarto. Es poco frecuente, pero puede pasar, y eso generalmente está relacionado con la severidad del COVID. En general, cuando los COVID son más graves, puede haber más grave afectación cardiovascular. Entonces hay que tener en cuenta, esto le puede pasar a personas con antecedentes cardiovasculares o sin antecedentes cardiovasculares, es decir, que el COVID puede afectar al corazón. Ahora, desde el advenimiento de las vacunas, eso bajó drásticamente. Ahora, ¿qué pasa cuando uno, después que tuvo COVID, esté o no vacunado, puede haber alguna afectación cardíaca? Sí. Es poco frecuente. Saben que lo que llamamos el long COVID o el COVID largo tiene que ver con esto de tener, después de las 4 semanas de haberse recuperado, seguir con síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardíacos que uno puede llegar a tener? En principio, suelen ser bastante leves y uno no tiene que preocuparse tanto. Esto vamos a llevar tranquilidad porque no es una catástrofe. Entonces, totalmente. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que uno tenga una cierta molestia de pecho, puede ser, y eso puede estar relacionado con que esa membrana que cubre el corazón se irrita, se inflama, produce una pericarditis. Es poco frecuente, pero puede aparecer. Hay que consultar. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy simple. Con una ecografía cardíaca se diagnostica en 2 minutos, se hace un tratamiento sintomático y pasó la cosa y no pasó nada. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no pasó nada porque te ocupaste. Ese es el punto que por supuesto, importante de tener en cuenta. No subestimar es la gran decisión que puedes tomar para preservar tu salud.
Totalmente. Fíjense que ahí teníamos en imágenes una ecografía cardíaca, y una ecografía cardíaca es fundamental porque yo miro el corazón desde afuera y digo, ¿este corazón está sano o este corazón no está sano? Y es fundamental para verlo. Otras cosas que pueden pasar cuando uno tiene un problema cardíaco, un COVID y post-COVID, es que se altere un poco la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces pasa que tenemos momentos en que nos paramos y nos mareamos, o que bruscamente tenemos taquicardia y después se va. Entonces, en general, esta es una cosa muy simple que se soluciona con una buena hidratación y con empezar muy paulatinamente a hacer ejercicio. O sea, esto no se hace bruscamente un día para otro. No es que yo de repente terminé el COVID y me voy derecho a hacer ejercicio. Tengo que esperar un poco, tengo que hacer un control antes, ¿de acuerdo? Es fundamental. Pero puedo pasar eso. Y puedo un poquito de falta de aire. En general, las afecciones cardíacas son bastante poco frecuentes en el long COVID, pero pueden existir. Y por suerte las vacunas las previnieron. Ahora hay que hacerse el chequeo post-COVID, ¿no? Es importante. Seguro, aparte ya sabemos siempre que hay que hacer un chequeo anual. Si lo haces después del COVID, mucho mejor. En @Guido_Bergman, ahora lo van a ver en el Zócalo, lo pueden seguir a Guido, @Guido_Bergman, ahí lo ven. Guido, hay cuestiones que están siempre asociadas a nuestra salud cardíaca y que más allá del COVID, que por supuesto es muy importante, a veces también hay muchas referencias que se hacen a la vacuna. Me puse la vacuna y empecé a tener palpitaciones. Me puse la vacuna y siento algo extraño, se me cierra el pecho, digo. Hay muchas manifestaciones de este tipo también. ¿Tiene que ver con algo psicosomático o es viable que haya este tipo de sintomatología? No, es muy buena la pregunta porque es probable que pueda haber algún tipo de sintomatología producto de la vacuna. Lo que sí sabemos es que la frecuencia de que aparezcan esos síntomas es muy poco probable y obviamente no justifica no vacunarse. Digo esto porque la gente se asusta con el tema de las vacunas, que había algún tema con trombosis, o había algún tema con un desarrollo de alguna pericarditis, una miocarditis post vacuna. Estamos hablando que la probabilidad de tener una miocarditis post vacuna es de 12 personas por millón de habitantes, por millón de vacunados. O sea, es recontra poco frecuente cuando estamos hablando que posiblemente una miocarditis por COVID puede ser entre el 2 o el 3%, con lo cual claramente hay que vacunarse. Puede ser que una persona tenga un poco inflamatoria, que tenga un poquito de taquicardia, puede ser que tenga un poquito de retención de líquido, puede ser que tenga un poquito una sensación inflamatoria en el cuerpo, pero la cosa cardíaca grave provocada por una vacuna es muy poco frecuente. Hoy en día la seguridad de las vacunas es muy alta y por lo tanto hay que vacunarse porque se asocia fuertemente a disminución de la muerte y mortalidad asociada al COVID. Y recordemos que todavía estamos en pandemia, que hay dando vuelta a COVID y esta cepa BA5 está dando vueltas. Tenemos que tenerla en cuenta porque sigue dando problemas leves, por suerte, porque la vacunación ha sido muy efectiva. Ha ayudado, obviamente, y está pasando y los datos nos lo indican, ¿no? Hay un crecimiento, nos guste o no nos guste, querríamos que ya esté terminado, pero la verdad que todavía no ha sucedido. Te comparto preguntas de los televidentes. Totalmente. A ver, vamos con la primera, en este caso de Berta, de Moisés Vil. Creo que se dice Moisés Ville, perdón si lo dije mal. ¿Los controles post-COVID son a corto, mediano o largo plazo? Pregunta Berta. Bueno, en general lo que hacemos es que una vez que una persona tuvo COVID y se curó del COVID, esperamos 2 o 3 o 4 semanas para empezar los controles. En esas semanas vemos cómo la persona se siente. Y si tenemos que hacer un control cardíaco post-COVID, lo que habitualmente hacemos es: primero definimos el tipo de COVID que tenemos, porque el COVID se divide en leve, moderado, grave y crítico. El crítico es el que está internado con respirador, el grave es el que está internado pero sin respirador, el moderado es el que la pasa más o menos mal que con muchos síntomas en la casa, y el leve es el que puede estar asintomático con mínimos síntomas. Entonces, obviamente, cada uno de ellos requiere diferentes tipos de estudios. En el muy grave, posiblemente tenga que repetir una tomografía o tal vez hacer hasta una resonancia magnética cardíaca. Pero en general, lo que hacemos con los pacientes que tuvieron COVID leve es hacer un control a las 4, 5, 6 semanas de haber tenido COVID, que consta de un electrocardiograma, tal vez una ecografía cardíaca, una ergometría para ver cómo está el esfuerzo si hace falta, y si la persona tiene algunos síntomas podemos hacer un holter cardíaco para ver si no tiene arritmias. ¿De acuerdo? Bien. Aunque hoy en día con los COVID que son muy leves casi no se hace ningún tipo de estudio. Con un electro y una revisación ya alcanza, ¿de acuerdo? Pero si tuvo un poquito más de síntomas, tratamos de ver qué pasa con eso. Pero a largo plazo, obviamente, después hacemos el control anual.
Sin dudas. Vamos a la próxima pregunta. Juan Pablo de Luján. ¿Los controles se los deben hacer solo los que fueron pacientes sintomáticos o también deben hacérselos aquellos que no tuvieron síntomas? Un poco lo que recién explicabas, Guido. Claro, claro, los que no tuvieron síntomas en general, primero a veces es, por eso a veces tenemos mucho subdiagnóstico, porque muchas veces la gente lo cursa casi sin síntomas, y después el tema de que los que son muy poco sintomáticos muchas veces casi no tienen que hacerse controles hoy en día, digamos. La verdad que está ya bastante probado que no hace falta, pero sí el que ya tiene algunos síntomas, un pequeño control, aunque sea un control médico, con una revisación y con un electrocardiograma, alcanza Ya para nos tener quedamos bastante tranquilos. seguridad de cómo estamos. Claro, ya nos quedamos tranquilos, totalmente. Son Bueno, estudios muy creo poco, que son estudios muy simples y muy pocos, ¿no? Y sí, muy simples y muy poco invasivos. no hay excusas, hay que hacérselos en sistema público, privado, da igual. Saúl de Overa dice, tuve COVID con síntomas leves y tengo antecedentes cardíacos en mi familia. ¿Qué estudios debo hacerme y cada cuánto? Bueno, acá no hay una cuestión genética que te predisponga. O sea, si uno tiene antecedentes personales de enfermedad cardíaca, no significa que uno vaya a tener un problema cardíaco asociado al COVID. Así que claramente lo que hay que hacer es manejar uno de los síntomas que uno tiene. Si vos tuviste un síntoma importante y tuviste síntomas muy importantes, hay que hacer un chequeo importante. Si los síntomas son leves, con un chequeo simple alcanza y no por tener antecedentes. Ahora, si vos tenés propios antecedentes cardíacos, ahora es otra cosa, porque el que tiene antecedentes cardíacos la puede pasar peor y ahí sí hay que hacer un chequeo. Pero está muy bien aclarado. Una cosa es tener el antecedente uno ya diagnosticado y otra cosa es el antecedente, digamos, genético, por llamarlo de alguna manera. Guido-Bergman, acá lo ves, Guido-Bergman, lo siguen en Instagram. Graciela de Lanús dice, ¿son los enfermos coronarios más vulnerables frente al COVID? Es una muy buena pregunta. La respuesta podríamos decir que sí desde el punto de vista cardíaco, no desde el punto de vista del COVID en sí mismo, ¿no? Porque el COVID, ¿qué va a generar? Va a generar un estado inflamatorio en el cuerpo. Al generar un estado inflamatorio en el cuerpo, el corazón va a consumir más oxígeno. Y si el paciente es coronario, es como que le hagamos una ergometría al paciente, lo ponemos en una situación de estrés y el corazón ese puede estar sufriendo. Ahora también puede pasar que el COVID genere algún tipo de evento trombótico por el estado inflamatorio que generan las arterias. Entonces, el enfermo coronario tiene que abrir los ojos, tiene que estar más atento y tiene que decir, ok, soy coronario, tengo COVID, me tengo que cuidar más y tengo que hacer el control correspondiente después de haber tenido COVID. Tal cual. La autopercepción no falla, eso no falla nunca, seamos conscientes, nada más. Sergio de Rosario, ¿algunas patologías cardíacas son más críticas si aparece el COVID? Bueno, es un poco lo que contaba recién, ¿no? Las personas que ya tienen enfermedad coronaria de base o enfermedad vascular de base, cuando tienen COVID pueden tener más impacto por el hecho de tener enfermedad de base. Ahora también pasa que los pacientes críticos que tienen COVID crítico también tienen más patología cardíaca, más frecuentemente que aquellos pacientes que la cursan leve. De hecho, si nosotros analizamos el daño miocárdico, aunque sea con muy sutiles marcadores cardíacos en la sangre, vemos que puede haber hasta la mitad de los pacientes que están críticos pueden tener alguna afectación cardíaca. Y el paciente que cursa con afectación cardíaca durante el COVID, hay que abrir los ojos porque hay que cuidarlo mucho más porque eso sí puede marcar un pronóstico más alterado. Por lo tanto, es muy importante que el paciente cardíaco esté alerta. Bien, muy bien. Entonces, @Guido-Bergman, la pueden seguir ahí. Celeste de Santa Rosa dice, ¿qué complicaciones pueden tener los atletas de alto rendimiento luego del COVID? Un caso que seguí fue el del Kun Agüero. Bueno, lo del Kun Agüero, la realidad es que es poco frecuente y tampoco sabemos si es estrictamente atribuido al COVID. Pero convengamos que una persona que es atleta de alto rendimiento, lo que va a querer hacer en su vida es volver a tener el alto rendimiento. Entonces, la persona por ser de alto rendimiento no va a tener más o menos complicaciones del COVID. Lo que sí es importante es que si la persona quiere volver a tener alto rendimiento, va a tener que hacer un control cardiológico exhaustivo, porque si uno va a exponer al corazón a un esfuerzo muy importante, tenemos que garantizar que ese corazón no esté dañado o no sufra los riesgos por el esfuerzo que le vamos a exigir. Por lo tanto, en ese caso, los de alto rendimiento, hay que poder
hacer un buen control. En algunas personas, si tienen alguna afección cardíaca, como cualquier persona, puede quedar una secuela. Justo tocó eventualmente el Kun Agüero que tuvo este problema. Bueno, puede pasar, pero no es lo que habitualmente pasa. Generalmente la gente vuelve a hacer ejercicio sin problemas. Bien, @Guido Bergman, lo pueden seguir ahí. Bueno, Guido, gracias. Vamos a hablar a la próxima semana de algo muy importante. Tiene que ver con las adicciones en los más jóvenes, en niños, niñas, en adolescentes, sobre todo en todo lo que afecta a su salud, por supuesto en un aspecto sumamente amplio. Así que te comprometo al aire y lo hacemos la semana que viene. Gracias. Genial, Nati, te mando un saludo. Chau, chau. Chau, chau, que tengas linda semana. Bueno, la recibimos a ella ahora, a la licenciada Agustina Guirado, que está ahí del otro lado. Mira, hasta con rima, Agus. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo van, Nati? Bien, ahora ya seguramente te voy a ver y hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante, que tiene que ver justamente con esos snacks saludables que nos cuesta tanto detectar, que nos cuesta tanto tener en claro, que es como ordenar tu alacena. Imaginémoslo que hacemos las compras y ordenamos las cosas en la alacena, ¿no? Y estos snacks saludables, Agus, qué necesarios y qué importantes que son en nuestra alimentación diaria, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo va, Nati? Buen día. Muy bien, ahí te veo espléndida, como siempre, divina. Agus, hoy nos trajiste una receta que tiene de todo. Además de facilidad, reúne un montón de, digamos, de características súper beneficiosas. Sí, totalmente, Nati. Hoy trajimos unas barras de cereal donde el ingrediente estrella, por así decirlo, es la avena, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de los beneficios de la avena y también, como vos decías, la cantidad de snacks que vemos en los kioscos, en los supermercados, etcétera, como saludables, y no todas las barritas de cereal son saludables, ¿sí? También hay que tener en cuenta en eso, y si las hacemos en casa de forma casera, primero que es súper fácil y con re pocos ingredientes y nos aseguramos de que no tengan gran cantidad de aditivos que no son beneficiosos para nuestra salud, desde ya. Voy a decir una cosa que vos lo repetiste acá. Cuando nosotros compramos empaquetado, claramente hay un ultraprocesado. O sea, eso es una realidad. Y además, hacerlo en casa nos garantiza no comer ultraprocesado y además es más barato, en definitiva, Agus. Totalmente, Nati. Es súper económico, ustedes como están viendo ahí. Si quieren, ahora vamos a ver cómo hacemos la receta. Sí. Ahí justo son de chocolate. Son 2 tazas de avena, que igual pueden reemplazarlo, en ese caso ven ahí quinoa pop, o pueden ser cereales de desayuno sin azúcar. 2 huevos chicos, o un huevo grande, que son alimentos que solemos tener en casa. La miel, que lo que permite es endulzar de forma natural y también ayudar a ligar toda la preparación. Y en ese caso agregamos cacao amargo y chip de chocolate amargo. Mezclas todo bien, placa y al horno. La pueden hacer con frutos secos, la pueden hacer versión maní, que ahí también la estaban viendo, agregando maní sin sal, que también es una grasa saludable que está buenísima, o simplemente la receta básica que es avena, miel, los huevos y esencia de vainilla también puede llegar a ser, o extracto de vainilla. Y tenemos un snack súper saludable y fácil, tanto para los grandes como para los chicos. Totalmente, y aparte vos decías, el chocolate está buenísimo, nos gusta, pero hay que tratar de que sea un chocolate amargo, un chocolate que no esté ultraprocesado. Totalmente. Y además ir variándolo, ¿no es cierto? Eso es lo importante, sí. De que cada uno lo pueda hacer de distintas formas. Y sobre todo, como te decía, Nati, el tema de la avena, que es un alimento de muy buena calidad, porque nos aporta un buen contenido de fibra. En 2 cucharadas soperas de avena nos aporta 4,5 gramos de fibra, que es un montón. Lo que también esto ayuda la avena a enlentecer el vaciamiento gástrico. Si está al hidratarse en nuestro estómago, permite que tengamos mayor saciedad por mayor tiempo. Esto está buenísimo. Y también tiene un muy buen aporte de proteínas, que eso también ayuda en un snack a que estemos saciados por más tiempo y que nos aporte mayor cantidad de la misma, ¿no es cierto? En 2 cucharadas soperas nos aporta 3,9 gramos de proteínas, que es un montón, y eso está buenísimo. Mira, y quiero decir a la gente, nutrición.agustina Guirado, la pueden seguir, nutrición.agustina Guirado. Agus, algo que también dijiste que me parece sumamente interesante, el maní en sí,
¿cuántas propiedades tiene? Porque nosotros creemos que el único fruto seco que a veces, bueno, económicamente no puedes comprar mucha almendra o depende de la situación de cada uno, pero el maní es más accesible, ¿no? Y tiene muchos beneficios. Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta, entra dentro de lo que sería el grupo de los frutos secos, que son grasas saludables que nos aportan proteínas también, que están buenísimos. El detalle con el maní es que no sea salado, ¿sí? Ese es el detalle como que hay que tener en cuenta, que no sea salado o comprar directamente el que viene con la cáscara, ¿no es cierto? Como la nuez originalmente, bueno, sí. El maní también, que está bueno. De hecho hay muchos pacientes que me refieren el hecho de romper la cáscara del maní cuando están ansiosos y todo este tema ayuda un montón a bajar la ansiedad. Servirnos una porción de maní natural, con cáscara, sin sal, es una re buena opción de snack también. Bien, Nutrición Agustina Guirado, lo ves acá en el Zócalo, es justamente un espacio donde vas a informarte, como siempre intentamos acercar profesionales como Agustina, que te dan info precisa y confiable, que puedas aplicar. Agus, estas barritas, ¿cuánto duran si las fabrico yo? ¿Las tengo que poner en la heladera? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, ahora empezaron las clases, le mando la barrita de merienda, está bien, ¿no? Es una merienda saludable. Está buenísima, es una excelente... Hay muchos fans de estas barritas, se hacen súper fácil, son súper económicas y mega transportables, que eso es algo también que está buenísimo. Ahí, como ven, uno lo coloca en la placa, luego lo fracciona. Con esta receta alrededor salen 6 unidades, que es bastante, ahí cubrimos las semanas, por así decirlo, de meriendas. Claro. El tiempo de almacenamiento es alrededor entre 4 o 3 días. ¿Hace falta guardarlo sí o sí en la heladera? No, pueden conservarlo en la heladera, y si no, en algún tupper o recipiente hermético sería lo ideal. Bien, súper claro. Nutrición Agustina Guirado, gracias por este consejo sumamente interesante y que lo llevamos a la práctica. Ya entendimos que la avena tiene un montón de beneficios, que nos da proteínas, que nos da saciedad, que nos va a generar una alimentación sana, mucho mejor que comprar algo que no sabemos qué tiene. Y además el maní también es otro aliado. ¿Qué más decirte? Si esta barrita de maní no la pones en práctica, ¿qué podemos hacer por vos? Mira, este hábito es un hábito súper saludable. Nutrición Agustina Guirado. Te mando un beso grande, Agus. Un beso gigante, Nati. Que estés bien. Linda semana para vos también. Chau, chau. La vamos a recibir después de que nos comamos esta barrita divina con Agus, que la verdad es re fácil. No me digas que no, es sencillísimo y que podemos todos hacerlo en casa en un rato. Son pocos ingredientes y la verdad que resuelve un montón. Vamos a contactarnos con alguien que también es ya muy querida por nosotros, Cris Cocconi, que está con nosotros, para hablar de las posturas. Cris, que siempre tenemos un tema ahí. ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, vos. Qué temazo que nos traes hoy, ¿no? Posturas que tenemos que empezar a detectar, que detectamos el dolor, pero a veces no vemos de dónde nace, ¿no? Sí, en realidad hoy vamos a estar hablando un poquito, porque es toda una cadena, ¿no? Porque si no descansamos bien y tenemos dolores o tenemos alguna enfermedad, todo va a ir en aumento, porque es cuando dormimos y descansamos realmente, porque a veces dormimos pero no tenemos el sueño reparador, es cuando nuestro cuerpo va a sanar. Nuestro cuerpo va a reparar, el sistema nervioso parasimpático va a estar en funcionamiento. Ahora, si nosotros tenemos problemas para dormir o nos despertamos en mitad de la noche, y esto puede ser por problemas de estrés, el estrés puede venir por muchas causas y el insomnio puede venir por muchas causas. A veces sentimos que la cabeza no nos para y entonces, bueno, nos cuesta conciliar el sueño, porque es cuando paramos de las actividades del día que la cabeza empieza a rumiar, a maquinar, que decir, pará, necesito parar. ¿Qué podemos hacer, Cris? Exacto. Y bueno, yo les quería compartir primero una respiración, ¿sí? Para que puedan calmar el sistema nervioso, que es cubrir la narina derecha, tapar el agujerito de la derecha y que el aire entre y salga muy tranquilamente por la izquierda. Ese primer ejercicio, esa respiración, ahí ves que estoy cubriendo una narina y respirando solo por la otra. Eso va a bajar completamente y nos va a conectar con el sistema parasimpático. Después, en esta postura, lo que vamos a hacer es estirar un poco toda la cadena posterior,
los músculos de la espalda, que cuando estamos en un estado de nervios, de ansiedad, de agitación, van a estar muy tensos. Después fíjate que lo hago con un almohadón, donde realmente suelto el peso del cuerpo y relajo completamente. Esto va a ayudar a que la mente también calme con la respiración anterior. Y esta última que les comparto es para estirar toda la zona lumbar. Ves que dejan las piernas hacia un lado, que incluso puedo presionar un poquito con la mano para ayudar más. Y la cara al lado opuesto. Van a estirar la zona lumbar, pero además van a ayudar al sistema digestivo. Va a ayudar a que la sangre circule mucho mejor por todo el cuerpo y nos va a ayudar a un descanso más continuo, más relajado, si se quiere y si se puede lograr. Claro. Mira, te veo y me da un placer, lo vamos a repasar, porque el que está en casa dice, qué bueno este consejo de @CristinaCocconi_Estudio. ¿Por qué? Porque es fácil de aplicar, Cris, no hay excusas, y me resulta muy interesante, como siempre, todo lo que vos propones, porque la verdad es que viene a resolver un tema que nos pasa a todos, más, menos, pero a todos en algún momento nos está sucediendo. ¿Esto está bueno hacerlo antes de acostarnos? Totalmente. Antes de acostarnos, respirar solamente por el lado izquierdo, para bajar la frecuencia, para bajar el sistema nervioso y conectar con el sistema nervioso que nos calma. Esta otra es para estirar, para encontrarnos, incluso la frente apoyada, ayuda a calmar la mente, a que esos pensamientos bajen un poco. En esta ya me estoy apoyando en un almohadón, estoy soltando, estoy justamente dejando mi peso, mi mente, mis preocupaciones, apoyándome en algo, en este caso un almohadón. Y aquí estoy soltando toda la zona lumbar. También hay una relación entre la zona lumbar y todo lo que nos va sucediendo en el día y dónde lo cargamos, incluso porque estamos mal sentados, porque estamos mucho tiempo parados. Entonces hay que relajar, porque cuando nos acostamos, si no, toda esa tensión sigue recrudeciendo. Y además nos va a ayudar en el sistema digestivo. Muy importante. Por ¿Y la otro respiración? lado, Nati, Sí. Sí. No, te escucho. Por otro lado, Te podemos preguntaba. ayudar naturalmente. Podemos ayudar tomando agua, mucha agua. Sí, están las flores de Bach, que son naturales y nos ayudan muchísimo, dependiendo cuál es la causa del insomnio, la flor que voy a tomar. Sin necesidad de recurrir, la gente se automedica mucho y eso hay que evitarlo. Para eso está el médico. Totalmente. Entonces, automedicarnos nunca es un buen natural. camino. Claro, con algo Exacto. natural, que vamos a hacer un especial, Cris, que vos sos genia en esto de flores de Bach, que es una terapia alternativa, que siempre puede ayudar y que hay mucha gente que la ha utilizado y otros que no saben. Así que te comprometo al aire que lo vamos a hacer. Vamos a las preguntas de la gente, pero una cosita fácil. La respiración también es importante en todo este proceso de estos ejercicios. Totalmente. Respirar por la nariz, lento y profundo. Cuando vos bajás la frecuencia de la respiración, ya empezás a conectar con otra parte. Bien. Empezás a bajar la ansiedad, empezás a bajar la mente, calmar, bajar. Totalmente. Totalmente es como conectarse con uno. Mira, Mónica de San Rafael nos pregunta, ¿cuánto tiempo antes de acostarme tengo que hacer los ejercicios? Bueno, lo ideal sería que la gente pudiera hacerse una rutina. Eso sería el ideal. Decir, bueno, si me voy a acostar quiero dormirme a las 11, como tarde para la gente que anda mucho, bueno, dedicarles unos 15 minutos. Pero si no tengo 15, dedicarles 5 al total, ¿sí? Una respiración, no te impongas los tiempos. Empezá a hacerlo y eso mismo te va a ir llevando a querer estar en ese estado, en ese proceso. Que tampoco sea algo relajado, ¿no? Es decir, 9:45 tengo que hacerlo, pues si no, no estamos haciendo la relajación necesaria. No, y si solamente podés hacer una, respirá, nada más. Claro, algo, aunque sea una. Roberto Carlos de Tanti dice, ¿cuál es la frecuencia semanal para hacer los ejercicios previos a irme a dormir? Casi como la pregunta anterior, te digo, Cris. Lo ideal sería todos los días. Porque la mente es una computadora y la tenemos que programar. Resetear, obvio. Hay que darle continuidad y hacer ese trabajito de un poquito todos los días. @CristinaCocconi_Estudio, @CristinaCocconi, no me digas que no te avisé, @CristinaCocconi_Estudio, ahí la podés seguir a esta genia que nos acerca este tipo de ejercicios tan sencillos pero tan útiles, ¿no? Para nuestra vida saludable. Cris, te mando un beso enorme, estamos sobre la hora. Gracias y ha sido un placer como siempre encontrarte aquí en nuestro espacio de bienestar. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Un abrazo para Chascomús también. Bueno, nos despedimos. En @encasa salud, OK van a encontrar toda la info, toda la data. Saben ustedes que estamos acá para acompañarlos. ¿A qué? A transitar la vida de la mejor manera. Gracias y nos volvemos a ver mañana, 9:30 punto aquí en la pantalla de la televisión pública.